Hola, sean bienvenidos a nuestro podcast. En esta ocasión les estaremos hablando sobre el periodo presidencial de Jaime Lucinchi. Mi nombre es Nicole Cedeño y les empezaré a hablar sobre el ámbito político. Bajo el lema de un gobierno de austeridad y sensibilidad social, Jaime Lucinchi fue electo presidente de Venezuela en las elecciones presidenciales del 4 de diciembre de 1983. Con el 56,72% del total de los sufragios, que son 3.575.501 votos válidos, lo cual significó una gran diferencia de casi 1,5 millones de votos en comparación a Rafael Caldera. El 2 de febrero de 1984 toma posesión con un parlamento controlado mayoritariamente por su partido, Acción Democrática. Aquí insistió en el apremiante de una reforma integral del Estado para redimensionarlo y restituir su jerarquía. Además, reiteró la necesidad del pacto social, ofrecido durante su campaña electoral para sanar las heridas y alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. Su estrategia política se basó en la conformación de un proyecto político consensual llamado el Pacto Social y la reestructuración del país. En política exterior, prometió la solidaridad como una obligación hacia América Latina. En este sentido, los primeros años de gestión se caracterizan por tratar de fomentar cierta estabilidad, reactivar la economía, el aumento de los precios petroleros y el refinanciamiento de la deuda externa. El séptimo plan se basó en la profundización de la democracia mediante la conquista de la democracia social, la cual exigía democratizar al Estado y a las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Pese a lo efímero del séptimo plan, vale la pena destacar algunos de sus elementos, como que diagnosticó la situación del momento como de agotamiento del modelo venezolano de crecimiento, e hizo un listado de problemas del país y se expuso como estrategia general un conjunto de proyectos de acción destinados a reiniciar el crecimiento económico, acelerar el desarrollo social y crear una sociedad más libre. El 17 de diciembre de 1984, el presidente decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que se conocería luego como la COPRE. El propósito de dicha comisión estuvo en conformidad con el séptimo plan, pues se trataba de establecer un Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente. La forma más evidente de la corrupción administrativa se da en el gobierno de Jaime Lucinchi. Es un triste recuerdo la actuación de su secretaria privada, la tan nombrada Blanca Ibáñez. Se dice que filtraba todo acceso al presidente, nombraba y destituía funcionarios, decidía sobre los beneficios de los contratos de obras públicas y hasta seleccionaba los ascensos de los generales de las Fuerzas Armadas. Todo esto, en combinación con la represión, impidió que la mayor parte de las irregularidades administrativas y los abusos de poder salieran a la luz pública. No fue hasta que Lucinchi dejó la presidencia que comenzaron las investigaciones de casos que no habían trascendido más allá de simples rumores. Mi nombre es Abril González y voy a hablar sobre la economía en la presidencia de Jaime Lucinchi. Para Lucinchi, estos son tiempos difíciles, ya que la moneda había sido devaluada hace un año. Los signos monetarios fiscales y económicos eran negativos y existían contradicciones radicales entre las autoridades monetarias y fiscales sobre los métodos para resolver la crisis. Las fallas de los servicios públicos y la corrupción administrativa hecha pública han agravado más el panorama. A todo esto se le suma el problema de la deuda interna y externa de 175.000 millones de bolívares, que daba un relieve dramático a la coyuntura, al reducir las posibilidades de implementar soluciones. Al referirse al problema de la deuda externa, afirmó que Venezuela pagará todo lo que se debe, hasta el último centavo. Se establecieron 4 tipos diferenciales de cambio: el de 4,30 bolívares por dólar, fijado por el presidente Herrera Campins, el cual duraría hasta diciembre de 1985. Se otorgó solo para el pago de las cuotas de capital de las deudas externas para los estudiantes en el exterior y ciertos medicamentos y sustentos determinados en los objetivos del Ministerio de Finanzas. El dólar a 6 bolívares se concedió para la compra y venta de divisas de los sectores petroleros y del hierro.
el de 7,50 bolívares para las transacciones comerciales y financieras de los sectores públicos y privados, así como para el servicio de la deuda. Para las actividades restantes, el dólar fluctuaría de acuerdo con la demanda. En cuanto a política de precios, se mantuvo el sistema administrado de precios que venía de la gestión anterior. En materia petrolera, se anunció la voluntad de devolver la autonomía financiera a la industria para asegurarle sus inversiones y futuro desarrollo, y se anunciaron próximos aumentos del precio de la gasolina y otros derivados del petróleo. Poco después, el precio de la gasolina se fijó en 1,20 bolívares la alta y 0,80 la baja. Hola, mi nombre es Dayana Cornelius y les seguiré hablando sobre la economía. Si hablamos de las finanzas, se anunció una baja radical de las tasas de interés y el pago de deudas internas a agricultores y pequeños empresarios. Buscando un equilibrio social, se anunció un bono compensatorio para los asalariados de menos de 3.000 bolívares mensuales durante 2 años, establecimientos de comedores y el incremento de un 10% de la nómina de las empresas para el próximo semestre. Se ordenó a los ministros reorganizar sus programas para reducir gastos. Se anunciaron medidas para estimular el desarrollo agropecuario, como el aporte de la banca privada a la agricultura de un 22,5% de sus carteras crediticias. En el año 1986, Venezuela se vio crítica en el ámbito económico. El precio del petróleo, que en enero era de 24 dólares americanos por barril, cayó en marzo a 13,42 dólares americanos por barril y en junio llega a 12,99. Los ingresos fiscales se contrajeron casi a la mitad gracias a esto, por lo que el presidente anuncia un golpe de timón en el ámbito económico. Desde 1985 el gobierno estaba aplicando una política expansiva del gasto público con el objetivo de reiniciar el crecimiento económico. Este continúa en 1986, a pesar del descalabro de los precios petroleros, confiándose en diversas formas de endeudamiento y echando manos al ahorro de los años anteriores. Hola, mi nombre es Roniel Guevara Zacarías y yo les voy a hablar sobre la solución de Lucinchi al paro universitario del año 1988. Terminando el año 1987, los profesores universitarios, cuyos sueldos eran vapuleados por la escala inflacionaria tras el Viernes Negro, no pudieron llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación luego de 2 años con alta inflación. 10% en 1986 y 25% en 1987. Por ende, el 1 de enero de 1988 se fueron a un paro de todas las universidades públicas del país, acatadas por profesores, empleados y obreros. Estos exigían el 25% de aumento salarial. A diferencia de la situación actual, en aquel momento el gobierno de Jaime Lucinchi no fue propenso al diálogo. El ministro de Educación de aquel entonces, Pedro Cabello Poleo, ofreció un aumento de apenas el 5%, el mismo que acaban de aceptar en aquel momento los maestros y profesores de escuelas y liceos, que no fue aceptado por los docentes universitarios. Y estos decidieron hacer huelgas de hambre y tomas de embajadas en protesta. El gobierno respondió el 23 de marzo con una acción de retención del sueldo a los profesores. Ante la presión, el gobierno accedió a sentarse con el sector universitario, y aunque no reconoció el planteamiento original con base a una inflación del 25%, aceptó aprobar un 15% de aumento. 5% en 1988 con retroactivo desde el 1 de enero y 10% a partir del 1 de enero de 1989. Se reintegraron los sueldos que se dejaron de pagar, se enviaron los recursos para los estudiantes por el orden de 1.500 millones de bolívares y se aprobó la prima de asistencia médica por 500 bolívares y de asistencia académica por 1.000 bolívares, ambas retroactivas desde el 1 de enero de 1988. Además, se incluyó el pago de un bono compensatorio de un mes de sueldo para el sector. Esto marcó el fin de la huelga el 7 de mayo, y no fue sino hasta entonces que se autorizó pagarle de nuevo a los profesores sus sueldos retenidos. Hola, yo soy Neisa Lugo y les hablaré de las obras y resultados finales de este periodo presidencial. Durante esta gestión de gobierno se construyen en el país nuevas edificaciones públicas, además de más de 14.000 kilómetros de carreteras nuevas. Se fabricaron 300.000 viviendas alrededor del país, así como el inicio de la Comisión para la Reforma del Estado,
con la cual años después se lograría la descentralización de las regiones. También durante este periodo, en 1985, el país recibe por primera vez la visita de un papa católico, y en 1987, la incursión de la corbeta colombiana Caldas en mares venezolanos puso a prueba la eficacia militar del país. La matrícula escolar creció en más de 1 millón de estudiantes, se decretaron 15 nuevas instituciones de educación superior e inauguraron un total de 103 bibliotecas y 27 museos a nivel nacional. Mientras que en el ámbito de salud se crearon múltiples hospitales públicos, incrementando el número de camas hospitalarias y la capacidad del sistema de salud venezolano, con casi 2.000 puestos de atención nuevos. El gobierno de Jaime Lucinchi finaliza con gran popularidad, siendo elegido como sucesor un representante de su mismo partido. Su periodo presidencial culminó la noche del 1 de febrero de 1989, cuando le entrega la presidencia de la República al ganador de las elecciones del 88 por Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez. En 1993, la Corte Suprema de Justicia inicia el procesamiento del expresidente tras hallar indicios de corrupción. A raíz de esto, Lucinchi se traslada a Costa Rica y luego a Miami, donde residió hasta enfermar, regresando al país los últimos años de su vida. El doctor Jaime Lucinchi muere víctima de dificultades respiratorias en Caracas el 21 de mayo de 2014, a la edad de 89 años. A pesar de las duras travesías, la época desafiante de su gobierno y las negativas de su periodo presidencial, sin duda alguna dejó marcada una huella en la historia venezolana. Jaime Lucinchi, jura usted defender, sostener, cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República en su condición de presidente de Venezuela? Sí, lo juro. El presidente de la República es saludado por el presidente del Congreso Nacional, por el